Hoy los quiero hacer partícipes de una crisis en vivo y en directo, pero es real. Nosotros como seres humanos tendemos a tener esa tendencia de querer controlarlo todo y no. O sea, la vida se va a encargar de ponernos en situaciones y circunstancias para hacernos crear esa conciencia de que antes hay que soltar el control, hay que ser el control ante las circunstancias. ¿Por qué lo digo? Hace un par de años emprendí y ha sido un camino bien interesante, o sea, subidas, bajadas y demás, pero mi modelo de emprender anteriormente era más ligado a el trabajo que otros hacían. Por ejemplo, trabajaba con infoproductores, entonces mi trabajo iba más ligado, aunque era en formato más independiente, más de emprendizaje, de, por ejemplo, en tema de afiliaciones, mercado digital, los que conocen un poco del tema, en modelo de afiliados, uno depende más es sobre lo que haga el referente o la persona a la que uno, con el equipo que esté trabajando o al producto que esté afiliado, ¿cierto? Mientras que hace poco realmente, empecé un proceso que es de verdad, o sea, depende de mí por mí. Y eso me ha llevado a conocer muchas facetas mías nuevas, totalmente nuevas. A conocer mi versión de jefe, de ser mi propia jefe. Eso suena súper cliché por cómo lo han hecho sonar, pero es en serio, el ser tu propio jefe, el más allá de que suene una frase cliché, han profundizado esa frase cliché, todo lo que implica todos los conocimientos que tienes que aprender. O sea, tienes que aprender sobre finanzas personales, sobre finanzas estratégicas de tu negocio. Dependiendo de cómo sea tu negocio, tienes que aprender ciertas habilidades para que vaya bien ese negocio. Uno de inicio no puede delegar las cosas, empezando porque si uno no sabe qué va a delegar, ¿cómo lo va a delegar? Sí se puede apoyar de personas que lo guíen a uno en ese proceso, pero cuando uno está emprendiendo o uno busca ser ese líder de esa empresa, de ese modelo, de lo que sea, pues si yo no sé hacer las cosas, ¿cómo las voy a delegar? Acá voy con algo y con varios temas que quiero tocar. Por ejemplo, ¿tú qué preferirías? ¿Pagar por el conocimiento que necesitas para lo que tú necesitas hacer con tu emprendimiento, con tu empresa, o que alguien más lo haga por ti? Las dos son válidas y digamos que en las dos partes he estado, porque he trabajado con personas que lo delegan todo y prefieren pagar a que lo hagan las otras personas por ellos, pero también con personas que prefieren aprenderlo y hacerlo ellos mismos, empaparse, para ya luego, cuando escale el negocio, poder delegarlo. Porque hablando de negocios acá, viendo que, por ejemplo, este podcast yo lo quiero enfocar más en temas de la vida, es que somos una sola persona. Es increíble que aún en esta etapa de la vida crean que la persona se puede dividir. Por ejemplo, en alguna época en que estaba en el trabajo más tradicional, me decían, no, los problemas de la casa déjenlos en la casa y los del trabajo déjenlos en el trabajo. Entonces, sí, mucho tiempo yo lo hice. Entonces ahí empecé a notar como el tema de la inteligencia emocional que nos obligan a tener sin ser inteligencia emocional. ¿Por qué? Por ejemplo, y esto ya empieza como un poquito más de chisme time. Hace un par de años estaba atravesando por un divorcio, digo divorcio porque no estaba casado oficialmente, pero sí fue una relación que estaba al nivel de que pues ya era una convivencia y demás. Y estaba en ese momento aún en un trabajo que tenía que ir a la oficina y demás. Y en lo personal, siempre he sido una persona muy transparente con mis emociones y así quiero ocultarlas, créanme, no soy capaz. Porque hasta mi lenguaje no verbal, o sea, si yo no hablo mi lenguaje no verbal, estoy segura que habla por mí. O sea, no lo tengo que en serio querer controlar para no hacerlo. Entonces yo iba a la oficina
y no tenía ganas de hablar, no tenía ganas de socializar, del tintico con la charla, y ahí empecé a notar un montón de cosas y ahí fue un punto que me abrió los ojos a un montón de cosas. Primero, o sea, como seres humanos no rendimos igual. Si vos estás pasando por problemas personales, los números, por ejemplo, a mí me medio mucho por las ventas en números y en la época en que emocionalmente he tenido, o sea, cosas que en serio han impactado mi vida, los números han estado así. Pero en la época que he estado más bien, en mejores posiciones emocionales, los números así. ¿Qué pasa? Ahí empecé también a analizar la importancia de conocer esas emociones y ser objetivos y desarrollar la inteligencia emocional objetivamente. Por ejemplo, hay un libro de Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional, que fue una de las primeras personas en introducir este concepto para el tema de los negocios, cosa que antes no se hablaba y no se tenía presente. Y la verdad, pues es algo que sí o sí cualquiera debería analizar, independientemente de en lo que trabajen, porque es que sí hay un factor relacionado entre las emociones con el rendimiento. También hay un factor muy relacionado entre el trabajo que haces con lo que te gusta. Si tú haces algo que en verdad te gusta, lo vas a hacer y no vas a sentirlo como trabajo. Mientras que si haces algo, estudiaste, por ejemplo, derecho, que es algo, es una historia súper común. Estudian derecho, estudian otras carreras de contabilidad, lo que sea, carreras más tradicionales que eran como antes la única vía de salida para tener un mejor salario, un mejor estatus socioeconómico, una mejor calidad de vida. Lo hacían era como porque sí, porque eran de las carreras mejor pagas, pero no porque les gustara en verdad. Entonces ahí empieza a haber un tema también de ese sentido de vocación. Pero entonces, ¿cómo vamos a unir todo esto que estoy hablando acá? Por ejemplo, aquí viene el tema de retorno de la crisis que mencioné al principio. Porque es que cuando, al menos lo he visto mucho en este lado de independencia, que soy yo la que me tengo que empujar a mí misma a hacer las cosas y no es ese sentido de compromiso para con otro, que es lo que sucede en trabajos más tradicionales o en otras posiciones laborales, que es ese sentido de tengo que responder por esto ante esta persona porque me comprometí a esto. Pero entonces cuando es con uno mismo, ahí empieza el tema de trabajar mucho la mentalidad de cómo no me fallo a mí mismo en ese proceso, cómo no me empiezo a llenar de excusas que me paralicen y me dejen en un momento donde estoy en inflexión ahí. O sea, y siendo muy sincera, por ejemplo, esta semana en general, hay días que yo he dicho, "Ay, no me quiero, no quiero ni tocar el computador, pero debo hacerlo. ¿Por qué? Porque es un compromiso conmigo misma, porque es que si no empiezo a moverme, ¿en qué momento voy a llegar al punto donde quiero estar? Si yo misma no me presiono a hacer las cosas que a veces no son tan divertidas porque me gusta lo que hago, pero hay cosas que son más operativas que de verdad aún no me gusta, o sea, no me gusta y que si pudiera las delegaría de inmediato, pero no estoy en ese punto todavía, o sea, tengo que ser muy coherente y muy sincera de que cómo, en qué etapa del proceso estoy, cómo es el proceso y cómo estos momentos en los que menos quiero hacer las cosas es donde más tengo que hacerlas. No sé si de pronto han escuchado una historia, esa historia yo la leí en el libro de Napoleón Hill, que es Piense y hágase rico, donde contaban la anécdota de, se llama creo que el bosque de Acres, no me acuerdo, no recuerdo exactamente cómo se llama la historia, pero entonces contaban de una persona que vendió su terreno y se fue a buscar en otra parte petróleo. Entonces vendió el terreno en el que estaba, en el que habitaba, y se fue a buscar petróleo en otra parte. Y se gastó toda su fortuna buscando petróleo en otra parte, se quedó sin nada. Mientras que la persona que compró la propiedad que el anterior había vendido, haciendo unas excavaciones dentro de la misma propiedad, lo encontró allí. Entonces, me parecía una historia súper irónica, porque a veces tenemos algo tan cerca, a veces estamos tan cerca de ciertas cosas y que nos rendimos en el último paso. Eso me parece súper irónico. Y no lo menciono como en son de juzgar ni nada. O sea, no, porque es que yo he estado en ese lugar. He estado en el punto en que
Yo digo, falta muy poco, pero yo soy como, "Ay, no más, ya estoy cansada", no. Pero ahí es donde uno más tiene que acelerar, donde más tiene que hacerlo, donde si ya lo intentó hasta cierto punto, ¿por qué parar ahí? Yo creo que es la vida poniendo circunstancias como, bueno, si en serio quieres esto, pues mira, toma, te pongo a prueba para que en serio demuestres que tanto lo quieres. ¿A qué voy con todo esto? Una vez también leí el tema de la historia creo que fue Alejandro Magno, que estaban en una batalla, llegaron a combatir y sus contrincantes los superaban por mucho en número. Entonces lo que él hizo fue quemar sus barcas, literal, incendió todo y les dijo a los chicos que iban a luchar en la batalla con él, o sea, de aquí o salimos vivos y victoriosos porque la dimos todas y nos superen en número o nos morimos con el mayor honor y que lo intentamos hasta lo último. Y para sorpresa ganaron. Entonces, ese tipo de historias y estas anécdotas y estas cositas así, en lo personal a mí me han servido un montón para abrir mi mente y explorar otras perspectivas y dejar de limitarme en lo que en lo que estoy viendo aquí, en lo que estoy viendo en este momento así, en dejar de ser como un caballito que cuando les ponen estas cosas que no pueden ver el panorama total. Lo mismo, como seres humanos muchas veces vamos así y creemos que si las cosas no están saliendo de cierta manera y nos golpean de cierta manera o hay cosas que definitivamente nos acuden, que ahí es ya se acabó el mundo, es el acabó de total y no hay más salidas, no hay más opciones, pero sí las hay, ¿cierto? Y aquí viene algo también muy cliché. O sea, lo único seguro que nosotros tenemos es la muerte. O sea, eso nadie, ningún ser humano puede decir que no. Los únicos que pasan inmortalidad es inmortalidad a través de recuerdos y pensamientos, figuras que han hecho y han creado comunidades y han tenido su séquito de seguidores y bla, bla, bla. Pero aún así, físicamente dejan de estar aquí, ¿cierto? Entonces, si es lo único seguro que tenemos, entonces a raíz de ese pensamiento, en todas las problemáticas, en todos esos inconvenientes que aparecían en mi vida, yo me empecé a preguntar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me muero, no me muero. Entonces, listo, hay solución. ¿Cuál? No sé. Pero de alguna manera tiene que haber una forma, una idea, un proceso, una persona, algo que encaje para abrir un panorama, una perspectiva, una salida a esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿por qué comparto esto? Porque es que todos vamos lidiando con batallas internas todo el tiempo. O sea, nosotros todo el tiempo, ¿cuál es la persona que más te conoce a ti en el mundo? Tú mismo, porque eres quien está todo el tiempo aquí hablando con esa misma voz todo el tiempo. Entonces aquí voy a resaltar mucho la importancia de esta voz, de cómo entrenamos a esta voz. Y aquí vuelvo y retorno al tema de la crisis. En estos días que estoy así, que me da como me empieza a dar como un poco de ansiedad porque el camino no es claro, las cosas no se dan de pronto como quisiera que se dieran en el mundo ideal. Sin embargo, ¿qué es lo peor que puede pasar? No me muero. Pero, o sea, sigue ese proceso de no desfallecer, de no tirar la toalla, de no dejar todo y decir, no, entonces paro porque es que no se están dando las cosas. Pues no, o sea, a Edison le tomó cuántos intentos llegar a la bombilla y no es que hubiera fallado no sé cuántas miles de veces, solo descubrió miles de formas de cómo no hacerlo. Entonces, viene el tema de esto, de fortalecer la mentalidad. Eso ha sido un punto de inflexión en mi vida. O sea, yo hace 6 años a mí me hablaban sobre fortalecer la mentalidad, crecimiento personal, del tema de inteligencia emocional, lo que sea. ¿Qué? No, pues, o sea, eran conceptos que sí tenía nociones, pero no las profundizaba y mucho menos los había analizado para mí misma. Cuando empecé a analizar todo eso, en serio, todo el panorama cambió.
Y no ha sido un proceso lineal, no ha sido un proceso limpio. Por ejemplo, hace un año llegó la vida y me dio una sacudida de estas sacudidas, que me puso a cuestionarme muchas cosas de si lo que estaba haciendo si era lo que quería hacer, sin por qué razones lo estaba haciendo, si quería hacer eso durante más tiempo, si simplemente empecé como a analizar de cómo estaba llevando mi vida, de muchas decisiones que había tomado, que las tomé también como en su momento porque fueron esa lucecita que vi para salir de situaciones realmente complejas que estaba atravesando, pero que no me había detenido tampoco a pensar si hicieran lo que quería. Y la vida me dio la oportunidad y creo que soy, muchos han visto en las películas de que, ay, no, me voy a tomar un año sabático para hacer esto y al menos yo hace años veía eso y yo decía, no, pues o sea, un año sabático se lo toma la persona que no tiene ningún tipo de responsabilidades porque puede. Y pues soy una persona con muchas responsabilidades y aquí empiezo a decir soy una persona muy afortunada porque he tenido una red de apoyo muy interesante, pues mi familia, mis amigos, para que pudiera tomarme un tiempo y fue casi un año sabático, no sabático de reflexión, de cuestionarme muchas cosas sobre mí, de cuestionarme muchas cosas de mi entorno, de empezar a cuestionarme todo. O sea, siempre me he cuestionado muchas cosas, pero esta vez y este último año fue como literal tomar una lupa y ver a detalle cada aspecto de mi vida. Porque dije, no, ya, o sea, estoy cansada de vivir en modo automático. Pero ¿quién es la única responsable de parar y vivir de esa manera? ¿Quién es la única persona que puede tomar las elecciones que en verdad van de acuerdo con lo que quiere o no quiere? Entonces, nada, este mini podcast es como una invitación a cuestionarse, a hacerse preguntas y sobre todo que nosotros mismos, que somos la persona que más nos conocemos, hacernos preguntas y preguntas difíciles. Preguntas de, por ejemplo, si están con una pareja, ¿por qué estoy con esta persona? Si me siento bien con esta persona aporta a mi crecimiento, mi desarrollo, a, a no sé, a lo que con el objetivo que ustedes busquen estar en una pareja, porque aquí viene la diversidad de pensamientos, de opiniones y de todos los tipos de relaciones. Yo no puedo encasillar a todas las personas en un tipo de relación porque no a todos nos funciona lo mismo. Pero sí es hacer esas preguntas. Si estoy en este trabajo sí me satisface, sí me llena, si es algo que quiero hacer. ¿Y por qué? Porque es que aquí, vuelvo y repito, lo único seguro que tenemos nosotros en la vida es la muerte. Entonces, yo quiero pasar el tiempo de mi vida, que no sé cuánto tiempo es, haciendo algo con lo que en verdad yo no me siento lleno, no me siento libre, no me siento que me nutro, o simplemente lo hago por el factor económico. Porque sí, la economía es algo base y fundamental en el entorno en el que vivimos, pero gracias a muchas cosas, por ejemplo al internet, a las redes sociales y a muchas cosas más, los tiempos están cambiando, los modelos de trabajo están cambiando, las oportunidades se abrieron en un abanico gigante. O sea, hace 20 años el comunicarte con otra persona que estuviera al otro lado del mundo era algo impensable para muchos, inalcanzable para muchísimos más, mientras que ya estamos a un artefacto de distancia. Entonces, el artefacto en el que estás viendo este video en este momento. Entonces, las posibilidades son muchas, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? Empezar a hacernos preguntas que poco a poco nos guíen a tener esa vida que queremos vivir. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo te proyectas? ¿Cómo te ves en 5 años? A mí me hacían en el colegio esos cuestionarios y nos ponían a hacer la historia, entonces nos ponían a recolectar fotos de la infancia y nos ponían a hacer como un vision board de
¿Cuál es tu proyección a 5 años, a 10 años, a 15 años? Y uno ahí soñando colocaba como un montón de cosas, pero las colocaba como en automático. Y pensándolo bien y analizándolo, casi todos poníamos como cosas muy similares, cada uno aportándole su individualidad, pero muy similares. Ahí es donde la sociedad y el entorno nos han moldeado a que estemos todos como por una misma línea, pero no, o sea, ya es un momento de divergencia, de posibilidades, de encontrarnos con nosotros mismos y el objetivo, creo yo, o al menos el objetivo mío, ¿cuál es? Ser feliz. ¿Y cómo soy feliz? Disfrutándome cada etapa del proceso, siendo consciente de cada etapa del proceso, siendo consciente de que en el modelo, por ejemplo, en el emprendimiento, no todos los días son buenos, no todos los días son maravillosos, no todos los días tengo la misma creatividad que los otros y eso es a veces bien interesante porque pues, por ejemplo, mi trabajo es de creatividad, entonces, y la creatividad no se puede forzar. Es algo así como de que las buenas ideas o las ideas que en verdad funcionan no se obligan. Yo me puedo quedar 20 horas aquí al lado del computador y estar pensando y pensando y pensando y pensando y yo no tengo que sacar esta idea, tengo que hacer esto, tengo esto, tengo que llegar a ese punto. ¿Cómo llego a eso? Y puedo estar literal y lo he hecho, pasado 20 horas aquí sentada viendo como, bueno, estudiando, viendo panoramas, haciendo investigaciones, análisis y no sé qué. Y me cierro el computador y digo, no puedo más ya. Me pongo a hacer cualquier cosa totalmente diferente. Es más, puedo estar hasta barriendo y me llega la idea de lo que necesitaba. Entonces, eso es como un mensaje también para algo que decía ahorita de aprender a soltar. Nosotros como seres humanos queremos que todo funcione de una cierta manera, como si quisiéramos que nos dieran un libro con un guión y saber y estar adelantando qué es lo que va a pasar, cuando no. Por ejemplo, eso lo han hecho Netflix. Eso lo muestra mucho Netflix. ¿Qué pasa? Antes, hace 10 años, me acuerdo que veíamos novelas. Pues me veía novelas con mi mamá. Ahí como en los ratos, porque no había nada más para ver. No me han gustado mucho, pero no había nada más para ver. Entonces siéntese a ver la novela o el desapego, lo que sea. ¿Y qué pasaba? Ya se acaba ese capítulo y mi amor, hasta mañana o hasta donde cuando vuelvan a sacar otro nuevo capítulo. Si eran muñequitos, cada 8 días. Entonces veía uno el muñequito el fin de semana, el domingo, y esperé hasta el otro domingo para el siguiente capítulo. Mientras que ahora, por ejemplo, Netflix, llega una persona, empieza una serie, conecta con la serie y se ve un capítulo y, uy, no está súper buena, no necesito saber qué pasa. Y empieza, pum, otro capítulo. Y pum, otro capítulo y otro, y en un momento o en un día se acabó toda una temporada de la serie. Fueron 7, 8 horas ahí y no hay más temporadas. Tiene que esperar hasta que saquen la otra. Entonces, ¿qué hiciste? Consumiste muy rápido algo que podías fragmentar, ir disfrutando y sin afán, porque igual te va a tocar esperar porque no hay una continuación aún disponible. Algo así es la vida. Algo así lo veo yo. Es como en las relaciones. Y eso también lo digo desde personal porque me pasó en algún momento, como queriendo acelerar las cosas, cuando hay cosas que simplemente fluyen. Hay que permitir que fluyan, que surjan, que vayan tomando su propio ritmo. Es como en la educación con mi hijo. Hay muchas cosas, muchos conocimientos, créanme de verdad. Y esto ha sido algo que a mí me gustaría como decirle ya, ve, aprende esto, sabe esto, para ahorrarle un montón de cosas en su vida, un montón de experiencias. Pero también ese rol de madre me ha hecho comprender que yo no puedo apresurar las cosas y que tampoco sé nada de nada, que no tengo nada resuelto, que puedo tener muchas cosas que quiero para él que haga de cierta manera, pero que a su vez ya para el entorno en el que está creciendo él, para la manera en cómo él está viviendo su niñez, su adolescencia, pues las herramientas que a mí me funcionaron no le van a funcionar a él, simplemente porque estamos en momentos totalmente diferentes y eso que hablo desde una perspectiva de que fui madre joven, o sea, lo tuve súper joven y aún así noto la diferencia gigante entre
los conceptos de cómo ha avanzado el mundo, cómo ha cambiado. Entonces, si todo eso está cambiando, toda la vida está cambiando, nosotros me parece a mí, en lo personal, hasta risible que creamos que las herramientas que habíamos tenido durante toda la vida, las que nos habían educado y inculcado con el mayor amor, porque lo hicieron fue, por ejemplo, nuestros padres. Las herramientas que te dieron a ti fueron herramientas que a ellos les brindaron, pero que a nosotros a hoy ya no nos funcionan. Entonces, por ejemplo, el tema de la mentalidad, ante las crisis, ante esas sub y bajas de la vida, ante cualquier situación, es fundamental. Y nada, para no alargar mucho acá, yo creo que nuevamente hablé un poquito de muchas cosas y al final nada de mucho. Es nada, esa invitación, como a cuestionarse un poquito, a hacerse preguntas incómodas y a encontrar qué es lo que funciona para ti, qué es lo que en verdad quieres, qué es lo que en verdad disfrutas y que ante cualquier brecha, cualquier situación, que por más que esté mal, por más que se sienta como que es el fin del mundo, te preguntes, ¿qué es lo peor que puede pasar? No ser de que la opción sea, es la peor opción sea, me puedo morir, pues si eso es lo único seguro que vamos a tener, pues va a haber un mundo de posibilidades, va a llegar el momento en que se resuelva. Lo mismo con lo de las ideas de la creatividad. A veces estamos en puntos inflexivos de nuestra vida que todo está como caótico, que empieza a salir todo mal y que uno empieza, pero como esa avalancha de cosas que uno dice que se caiga lo que esté flojo y literal se cae todo, pues algo así es, es la vida y nada, es de seguir aprendiendo en este proceso, es de seguir haciendo las paces primero que nada con nosotros mismos. Porque si uno no se trabaja a uno mismo, si uno no se ama a uno mismo, si uno no se reconoce a uno mismo, si uno no se conoce a uno mismo, no puede esperar amar, conocer y brindar algo más a los demás. No es ni coherente ni lógico, porque primero es aquí y luego afuera.